Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Pérez Malváez y a continuación voy a hablar sobre Alfred Lothar Wegener y la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental está irrevocablemente asociada con el nombre de Alfred Lothar Wegener, quien nació en 1880 y murió en 1930, quien fue el primero que presentó pruebas sólidas de su hipótesis y argumentos lógicos y coherentes. El origen de la teoría. En 1910, un amigo de Wegener recibió un atlas del mundo como regalo de Navidad. Este le escribió a su esposa que había quedado aturdido por la congruencia de las costas atlánticas de América del Sur y África, que parecían continentes antes continuos. En 1911, Wegener encontró un reporte con evidencia paleontológica en favor de una posible antigua conexión entre Brasil y África, lo que le llevó a profundizar sobre una revisión ya no solo paleontológica, sino también geológica, sobre una unión anterior a través del Atlántico. Geólogos influyentes ya habían discutido desde fines de 1870 que el Atlántico era un océano joven, originado por la separación de fragmentos continentales en tiempo geológico relativamente reciente. Ello se basaba en la teoría geofísica de la Tierra en contracción, según la cual el planeta responde a un largo proceso de enfriamiento desde un estado original de nebulosa incandescente, por lo que la corteza externa se contrae alrededor de un interior en proceso de encogimiento. Si bien había evidencia geológica y paleontológica sobre una antigua conexión intercontinental, la teoría geofísica vigente era esencialmente incorrecta, de modo que había que intentar otras hipótesis. Una sería minimizar la evidencia de la antigua conexión. Otra sería ignorar la evidencia geofísica contra la antigua teoría y seguirla apoyando como si nada hubiera pasado. Un tercer camino sería reunir la nueva evidencia geofísica con la antigua evidencia geológica. Esta última alternativa fue la escogida por Wegener al proponer una hipótesis sobre el desplazamiento de los continentes, mientras que los norteamericanos siguieron generalmente la primera y los europeos la segunda. Así, la unidad de la geología se quebró y se establecieron dos escuelas, la americana apoyada en la geofísica y la europea que se basaba en la paleontología. La teoría de la deriva continental. Wegener presentó sus ideas al público por primera vez el 6 de enero de 1912. Después de dar a conocer sus ideas, Wegener partió en una segunda expedición a Groenlandia. En vista de los peligros que encaraba, dejó a manera de testimonio su manuscrito, el cual se publicó en 3 partes, en abril, mayo y junio de 1912. La teoría de la deriva continental apareció por primera vez en forma de libro y se publicó en 1915. Cada una de las sucesivas ediciones, en 1920, 1922 y 1929, contenían revisiones y pruebas adicionales. La tercera edición fue el vehículo para la notoriedad y breve fama de Wegener en la década de los 20. Esta fue traducida al francés en 1924. También fue traducida al inglés y se hizo una traducción al español en el mismo año con el título La génesis de los continentes y océanos, publicada por la Biblioteca de Occidente en Madrid. En su obra Los orígenes de los continentes y los océanos, Wegener postulaba que a principios del Mesozoico, un enorme supercontinente denominado Pangea se había escindido y los fragmentos que lo componían se habían separado. América del Sur y África empezaron a separarse en el Cretácico, al igual que América del Norte y Europa, pero estas habían conservado un contacto por el norte hasta el Cuaternario. La Pangea fue una masa con una línea de costa irregular, rodeada por un océano, la Pantalasa, que constituía el ancestral Pacífico. La fractura dio origen a 2 supercontinentes, uno denominado la Eurasia y el otro Gondwana. Entre ellas se hallaba el mar de Tetis. La Eurasia, el hemisferio norte, era el supercontinente que estaba formado, por lo que más tarde serían América del Norte, Groenlandia y Eurasia septentrional. Gondwana, el hemisferio sur, estaba formado por las futuras Suramérica, África, India, Australia y la Antártida. De acuerdo con Wegener, América del Sur debió haberse separado de África en 2 partes que luego, como los fragmentos de un témpano agrietado,
se separaron cada vez más, por lo que sus bordes todavía concuerdan en la actualidad. No solo el gran codo recto que forma la costa brasileña en el Cabo San Roque encuentra su negativo en la costa africana en Camerún. Así también el sur de estos dos accidentes, la forma de la costa es tal que a cada saliente en la costa brasileña corresponde una bahía, de igual forma en la africana y viceversa. La Antártida, Australia y la India están situadas junto a Sudáfrica hasta comienzos del Jurásico, formando con Sudamérica un único gran continente, parcialmente cubierto por mares soberos, que entre el Jurásico y el Terciario se fragmentó en bloques aislados, los que luego derivaron en todas direcciones. En cuanto a la India, se trataba de un bloque cubierto totalmente por mares someros, que la unían al continente asiático. Tras la separación de Australia, por una parte en el Jurásico inferior y por otra de Madagascar en el límite Cretácico Terciario, este bloque fue plegado cada vez más por la aproximación de la India a Asia, constituyendo hoy una de las mayores cadenas de montañas de la Tierra, el Himalaya. Los últimos años de Wegener significaron una profunda interiorización intelectual sobre su teoría de la deriva continental. El interés en su trabajo y la aparición de su libro sobre paleoclimas lo llevaron finalmente a ser llamado para impartir cátedra sobre meteorología y geofísica en la Universidad de Graz, Austria, en 1924. Por 1926, la teoría de Wegener era tan controvertida que se organizó un simposio sobre ella en Nueva York, promovido por la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Wegener no asistió, y quizá fue una buena decisión, ya que los participantes, casi todos británicos y americanos, hicieron virulentos ataques no solo a sus ideas, sino también a su persona, apelando a la difamación y dudando de la originalidad, competencia y honestidad del autor. Wegener quedó profundamente herido y mientras llevaba a cabo una revisión mayor de su libro a la luz de nuevas críticas, le comentó a su hermano Kurt que sería la última edición de su libro. Los escritos en torno a su teoría crecían tan rápidamente que se hacía prácticamente imposible que una sola persona pudiera estar al tanto de ellos. En 1928 decidió que una nueva revisión del libro sería superior a sus fuerzas, por lo que decidió que cualquier edición adicional apareciera sin alteración. En 1927, un discípulo de Wegener le sugirió hacer una nueva expedición a Groenlandia. Con la pasión que le provocaba el trabajo de campo y quizá desilusionado de las polémicas científicas, aceptó la propuesta con gran entusiasmo. Wegener continuó con la empresa con un fuerte apoyo de la Asociación Alemana de Investigación. Su experiencia y reputación lo convertían en la persona más idónea para dirigirlo. El objetivo principal era construir una estación climática para obtener mediciones sistemáticas de las tormentas y sus efectos sobre los vuelos transatlánticos. Se bosquejaron además otros objetivos dentro de un amplio programa de meteorología y glaciología, con la intención de obtener pruebas geofísicas de la deriva continental. Wegener tenía proyectado levantar 3 estaciones, una en el oeste, otra en el este y la tercera situada a 3.000 metros sobre el nivel del mar en medio de la capa de hielo y a 400 kilómetros de la estación oeste. Previsor como siempre y 2 colegas hicieron una expedición preliminar en 1929 y al año siguiente la expedición se embarcó por completo. Hubo grandes dificultades desde el comienzo. Los abastecimientos de las instalaciones de tierra adentro no llegaron a tiempo y la inminencia del invierno motivó que Wegener se esforzara por prever una base en la que pudieran albergarse. Partió desde la costa oriental de Groenlandia con una numerosa caravana y acompañado de nevadas y fuertes vientos, lo que provocó la deserción de los groenlandeses que había contratado. Los que prosiguieron sufrieron la falta de provisiones. La situación era desesperada, ya que solo había comida y combustible para 2 personas de las 5 que había en la estación. Era necesario que algunos regresaran. Se decidió que Wegener y su compañero esquimal volvieran a la costa. Wegener celebró sus 50 años el 1 de noviembre de 1930, saliendo a la mañana siguiente. La última fotografía muestra a Wegener con su bigote empastado con escarcha, junto a su amigo esquimal, de gesto no muy complacido. El viento era fortísimo y había una temperatura de menos 50 grados centígrados. Nunca más se les volvió a ver vivos. El cuerpo de Wegener fue encontrado el 8 de mayo dentro de una tumba hueca marcada con sus esquís.
Sus manos no mostraban congelamiento, lo que indica que no murió durante el camino a causa del frío, sino probablemente dentro de su tienda de campaña a causa de un paro cardíaco, producido por el gran esfuerzo físico. El cuerpo de su amigo esquimal y el diario de Wegener, posiblemente con sus últimos pensamientos, nunca fueron recuperados. La esposa de Wegener, Else, declinó el ofrecimiento del gobierno alemán para enviar un acorazado por el cuerpo de Wegener y honrarlo con un funeral público. Insistió en que su cuerpo se dejara intacto dentro de la capa de hielo, y no es porque lo odiara. Allí continúa todavía descendiendo lentamente dentro de un enorme glacial que algún día se desprenderá y quedará flotando como iceberg, al igual que el barco funerario del vikingo errante que, como Else, su esposa, a menudo bromeaba, descansaba dentro del espíritu de Wegener.